Hola, el día de hoy estaré mostrándoles un tutorial de fieltro de Pom Pom Purín de 7 centímetros. La plantilla imprimible lo pueden encontrar en mi cuenta de Ko-fi, que tiene un costo de $2. También hay una manera gratuita de conseguirlo y dejaré los pasos en la descripción del video. Ahora seguimos con los materiales, que en este caso utilizaremos 2 colores de fieltro. También utilizaremos 2 hilos, hilo de bordar, alfileres, el molde recortado, el lapicero de tinta borrable al calor, también los ganchitos y la tijera de tela. Luego vamos a posicionar el molde y utilizaremos el lapicero de tinta borrable para marcar el contorno. Una vez listo el primer molde, seguimos con el segundo y tenemos los 2 moldes cortados. Aquí se me olvidó marcar lo que sería la posición del sombrerito y también ya recorté lo que sería el sombrerito en fieltro marrón y también la colita. Luego acomodamos el sombrerito de Pom Pom Purín y sujetamos con un alfiler para que se mantenga quieto. Luego le damos la vuelta y colocamos encima el Pom Pom Purín de la espalda, sujetamos con ganchitos y también acomodamos el segundo sombrerito para que esté alineado al primero. Esto lo colocamos también con un ganchito. Luego retiramos los ganchitos y nos quedará de la siguiente manera. Para el siguiente paso utilizaremos una aguja e hilo marrón, pero sin antes marcar con un estilógrafo 2 rayitas en nuestra uña, lo que nos ayudará para que sea nuestra guía al momento de realizar las puntadas. Realizamos la primera puntada y luego seguimos como se muestra en el video. Realizamos la última puntada y volteamos. Al momento de voltear vamos a realizar lo que serán 2 nudos, como se ve en el video. Para finalizar, solo cortamos el sobrante del hilo y listo. Ya hecho el primero, hacemos lo mismo con el segundo. Al terminar y realizar los 2 nudos, no debemos de cortar el hilo, sino lo vamos a dejar sobrando. Luego acomodamos la colita del Pom Pom Purín y haremos las mismas puntadas que hicimos en el sombrerito, para que se pueda sujetar. En este caso nos ayudaremos con un alfiler para que no se vaya a mover de su posición y daremos las puntadas correspondientes. Una vez terminada la colita, con la ayuda del lapicero vamos a marcar el hoyito como un michi del Pom Pom Purín. Ahora empezaremos el bordado de la carita. En este caso vamos a usar un hilo de bordar color marrón. En cuanto a qué aguja usar, en este caso no podremos usar la aguja normal, ya que el hoyo que tiene es muy pequeño para que pase el hilo de bordar.
Para ello es que utilizaremos la aguja para ciego, que nos ayuda demasiado al momento de colocar el hilo de bordar, como se muestra en el video. Solamente presionamos el hilo contra la cabecita y pasará el hilo. Una vez hecho eso, vamos a realizar un nudo al final, ya que comenzaremos a coser con ese hilo. Vamos a empezar a hacer los ojitos. Primero vamos a dar una puntada sujetando un poco del fieltro amarillo. En este caso no vamos a pasar hacia adelante, sino solamente vamos a agarrar un poquito. Y empezaremos dando una puntada en el medio del circulito que se muestra del ojo. Como se ve en el video, cuesta un poco el hecho de pasar la aguja con el hilo de bordar, lo cual tienen que tener mucho cuidado para no llegar a pincharse. Una vez hecho eso, daremos 2 vueltas en la aguja con el hilo de bordar y otra puntada como se muestra en el video. Si se les dificulta mucho realizar esta puntada, pueden ver un tutorial más de cómo hacer la puntada nudo francés. Y también otra opción es realizar los ojitos con círculos de fieltro marrón y ya se ahorran todo el trabajo del bordado. A mí me gusta usar la puntada del nudo francés ya que me da más tridimensionalidad a la hora de hacer el ojito y también se muestra más realista. Luego se puede ver que hago una puntada a un costado para que el nudo francés no se vaya a mover por cualquier motivo y también para que tenga un mayor ajuste. Y para cerrar este ojito realizaremos 2 nudos y cortaremos con la tijera. Cortamos el sobrante y realizamos el otro ojito de la misma manera. Para bordar la nariz vamos a empezar con el medio y luego hacia los lados. Una vez finalizado, solamente usaremos 3 hebras del hilo de bordar, como se muestra en el video. Y empezaremos a bordar la boquita de Pum Pum Purín con la puntada atrás, o también conocida como puntada máquina. Luego de terminar la carita, seguimos con el ojito que se encuentra debajo de su colita. Juntamos ambas partes y unimos con puntada recta las orejitas y las manitos. Cada vez que terminemos una unión, vamos a realizar 2 nudos por seguridad.
y al finalizar nos debe quedar de tal manera. Luego hacemos lo mismo en los 3 extremos que faltan. Así es como debería quedar. Y ahora les mostraré las puntadas que realizo. En este caso vemos una puntada whip stitch, que es el punto deslizado, y la segunda puntada, que es la puntada festón, como se muestra en el video. Esa es la que utilizaré para realizar el peluchito de Pom Pom Purín. Si están empezando y son principiantes, les recomiendo realizar la puntada whip stitch, que es el punto deslizado, y el punto festón si ya tienen mucha práctica con la costura. Primero empezamos haciendo una puntada sin pasar al frente. Esto es para darle mayor seguridad por si es que el nudo se llega a zafar. Y ahora sí es cuando empezamos la puntada festón. Una vez que lleguemos hasta cierta parte de la orejita y dejamos un espacio, yo dejé muy poco espacio, pero ustedes déjenlo hasta la mitad para poder colocar lo que sería la napa como se muestra en el video. Una vez terminado el último punto festón, vamos a realizar lo que serían 2 nudos y luego cortaremos con la tijera. Una vez terminado, es hora de colocar la napa. Para ello abriremos el Pom Pom Purín con ayuda de unas pinzas. Si no se puede, podemos usar los dedos o también con las pinzas o algún lapicero para poder empujar la napa. Ya colocada la napa, nos ayudaremos con los ganchitos para poder cerrar lo que sería el sombrerito y empezar con el hilo marrón suelto, lo que sería la primera puntada del punto festón. Y seguiremos dando las puntadas festón hasta terminar de cerrar todo el sombrerito. Una vez que lleguemos a dar la última puntada con el hilo marrón, vamos a hacer lo siguiente como se muestra en el video, dando puntadas largas hacia los extremos para poder esconder el hilo. Y luego empezamos a presionar el cuerpo del Pom Pom Purín para poder distribuir mejor la napa que llegue hasta el sombrerito. Una vez hecho eso, realizamos lo que sería un nudo y luego volvemos a esconder el hilo pasando la aguja por los extremos nuevamente. Recortamos el sobrante con la ayuda de las tijeras y con mucho cuidado de no cortar ningún hilo y ya tendríamos listo nuestro Pom Pom Purín terminado. Vemos cómo queda el final del delantero, también la espalda con su colita y su hito característico de Pom Pom Purín. Y comentarles que si es que llegamos a los 500 suscriptores quería realizar lo que sería el sorteo del primer Pom Pom Purín. Y bueno, quería saber qué piensan acerca de ello, pueden comentarlo aquí abajo. Por último, mencionarles que si llegan a realizar este Pom Pom Purín pueden etiquetarme en todas mis redes sociales, estoy como Sagisfy y lo estaré reposteando por mi cuenta de Instagram. Gracias por ver el video, bye.